Capítulo 10, verso 1. Ella fue quien protegió al primer formado. Ahora que digo eso, vea qué curioso, porque la mujer representa la imaginación, las emociones, el hombre el intelecto. Se necesita ambos. Pero cuando Eva se separó de Adán, representa como cuando uno se deja llevar por la imaginación o por las emociones, ¿no? Es que se enojan. Y deja de usar, por ejemplo, la lógica y puede caer en error. Toda mujer tiene un aspecto masculino, todo hombre tiene un aspecto femenino y tiene que manejarlo. No estoy diciendo nada más de lo que representa cada sexo, ¿verdad? Cada género. Ahora me van a bloquear por decir que hay dos géneros. Entonces, se va Eva por allá sola y ahí donde la serpiente aprovecha y le llega a hablar. Y le dice algunas cosas que la hacen a ella dejarse llevar y decir, sí, la verdad es que está bonito el árbol, sí, es cierto. Y come de él y después va y le da a Adán. Y Adán, en este caso, por lo que leemos aquí, dice, ella fue quien protegió al primer formado, padre del mundo. En cierta manera, Adán tuvo que dejar por un momento la sabiduría, como irse solo y dejar la sabiduría, femenina la sabiduría, ¿verdad? Y Adán irse para comer del fruto y cometer ese error. Ahora, error lo digo entre comillas, porque todo ya el padre sabía que iba a pasar. Y si hubiese sido un error en el aspecto más grande de la palabra, Yahweh no hubiera hecho nada. Era parte del plan. Parte de la forma de entender el por qué era parte del plan, a pesar de ser algo negativo para nosotros, y por la forma en que pasó, fue porque teníamos que tener libre albedrío. Era necesario este mundo, pero Yahweh no nos iba a poner, porque hubiese sido injusto, no nos iba a poner en un mundo de maldad, así porque así. Uno tenía que escogerlo. Y uno escogió estando en el lomo de Adán cuando Adán comió. Entonces Adán y Eva escogieron. Y Yahweh lo permitió porque iba a venir un aprendizaje a través de el dolor y la experiencia y la aflicción y todo lo que este mundo traería. Entonces, ella fue quien protegió al primer formado, padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado y le dio el poder de dominarlo todo. Ella fue quien protegió al primer formado, padre del mundo, único creado. Por ejemplo, ella fue la que le habría dado a él la capacidad, a Adán, de darle nombre a todos los animales. De hecho, eso fue parte de lo que cuando uno lee los libros gnósticos, que después pues llegaremos a ese punto. Hemos leído algunos, pero esperen que lleguemos a los que tengo en mente. Vemos que la sabiduría se habría metido en el árbol del conocimiento. Por eso algunos escritos lo tienen como el árbol de la sabiduría en vez del árbol del conocimiento. Y que esa era una razón por la que el Malaj, a través del cual Yahweh estaba haciendo las cosas, que lleva el título Elohim, no quería que el hombre adquiriera sabiduría. Y por eso le prohibió. Yahweh lo permite porque era parte del plan para que hubiese libre albedrío. Una orden, si se rompe, es porque hay libre albedrío, ¿verdad? O sea, en el sentido de se está escogiendo algo contrario. Entonces, cuando Adán llega y come, básicamente comió y entró en él la sabiduría. Y la primera prueba que le pusieron fue darle nombre a los animales. Cuando Adán se levanta, después de haber estado tirado solo el cuerpo, los ángeles decían, pero ese cuerpo está ahí tirado, ¿okay? Y cuando lo ven levantarse, dicen, uy, vea, este hombre tiene vida. Y cuando ven que empieza a darle nombre a los animales, dicen, y no solo tiene vida, es sabio. Y ahí es donde también llegan los Elohim y dicen, ¿verdad? Y estoy hablando de uno de los niveles más bajos, ha comido del fruto y ha llegado a ser como nosotros, conoce la diferencia del bien y el mal. Entonces vemos que en ese aspecto la serpiente no mintió, utilizó una verdad para tentar, al decirle serás como Elohim. No le dijo serás como Yahweh, le dijo serás como Elohim, que conoceréis el bien y el mal. Y cuando come, Elohim dice, es como nosotros, conoce el bien y el mal. Pero apartemos el árbol de la vida para que no pueda comer de él, no sea que come y viva para siempre. Entonces, qué particular, porque en ese caso, para ser como Yahweh,
habría que comer del árbol de la vida. Y por eso Yahushua es quien nos lleva a ese punto, a ser hijos de Yahweh. ¿Sí me explico? También por eso hay otro libro gnóstico que dice que el árbol del conocimiento producía animales y el árbol de la vida hombres. Yahweh Elohim dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Yahweh quería una imagen propia, pero el hombre primero comió el fruto del conocimiento, entonces primero se hizo como un animal. Entró en un mundo de carne donde conocería lo que es el mal. Animal. Qué curioso. Ani en hebreo es yo, entonces sí, yo, mal, animal. Ok. Entonces, dice, ella fue quien protegió al primer formado Padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado, ¿verdad? Todos los demás fueron procreados. Él fue directamente creado, formado por las manos de Elohim, y lo liberó de su pecado, ¿verdad? Que se podría entender de varias maneras. Una de esas, que no lo mató ese mismo día, ¿verdad? No le quitó la vida cuando se dio cuenta que había pecado, o a través de la promesa que Yahweh dio a Abraham de que vendría Yahushua y traería el perdón, y le dio el poder de dominarlo todo. Le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, ¿verdad? Caín, y su furia fratricida, ¿verdad? De matar al hermano, le acarrió la ruina. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, ¿verdad? Como lo que decía ahora, que en cierta manera Adán, en lo que respecta a la carne, se habría apartado de la sabiduría y comido del fruto. Depende cómo se vea, porque repito, según los libros gnósticos habría sido cuando comió el fruto que más bien obtuvo la sabiduría. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, Caín, y su furia fratricida le acarrió la ruina, ¿verdad? Tuvo que andar huyendo toda su vida, sintiendo esa persecución y un peso del cual Yahweh le quitó la mitad del peso, porque el mismo Caín dijo que no iba a ser capaz de llevar todo el peso que sería el que una persona mate a otra, ¿verdad? Ese peso que lleva la persona asesina, más de un hermano. Dice, por su culpa vino el diluvio a la tierra. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría, ¿verdad? Entonces, por todos los impíos, los que se alejaron de la sabiduría, vino el diluvio. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón, ¿verdad? En madera, en un arca de madera salvó al justo con su familia. Tablón. Y también, o sea, habría que ver cómo está en hebreo, pero no importa. Al decir aquí tabla o tablón, quizá etz, como refiriéndose a la madera de la cual fue hecha el arca, como diciendo, con simple madera se salvó. Porque con la sabiduría, ¿verdad? Es puro MacGyver, ¿eh? Que estaba encerrado en algún lado de pura sabiduría, decía, ok, con ese pin lo amarro así, y puedo salir de donde sea. Hacía una bomba, explotaba la pared y salía. Entonces, con un poquito de agua, como los aeropuertos, que no puede pasar uno con líquido después de cierto lado, porque pues hace una bomba con una botella de agua. Entonces, con la sabiduría se pudo salvar Noah a través de simplemente utilizar madera. Pero en un aspecto espiritual, al ver esto, guiado el justo en un simple madero, es como mostrando cómo a través de la muerte de Yahushua en el madero salvaría a la humanidad la sabiduría, la Ruach. Por su culpa vino el diluvio de la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón. También verá cómo fue la sabiduría la que llegó y le informó por voluntad de Yahweh a Noah: la tierra está por ser destruida, hágase un arca. Y vuelvo y repito, hay varios niveles de interpretación, para que espero no haya confusión, ¿verdad? En el más elevado es Yahweh haciendo todo de acuerdo a su voluntad, y es la manera en que básicamente se ven las cosas de forma más simple a través de la escritura. Pero cuando nos adentramos y vamos a otros diferentes niveles de interpretación y los libros gnósticos y demás,
parece indicar, ¿verdad? Como dije, Yahweh Elohim, una de las formas de entenderlo de Yahweh a través de unos ángeles. Por eso el primer capítulo empieza diciendo Elohim creó los cielos y la tierra, Elohim hizo esto, Elohim lo otro, Elohim, Elohim. Segundo capítulo ya le añade Yahweh. Hay varias razones para eso. Yahweh Elohim. Y cuando sucedió lo del diluvio, recuerden que la escritura dice que desde Adán reinó la muerte hasta que llegó Moshe, la ley y los profetas, reinó la muerte. Entonces, ¿cómo reinó la muerte? Así como la escritura dice que Satanás es el poderoso de este mundo, o sea, Satanás ha reinado sobre este mundo por el pecado del hombre, pero el primero en reinar fue la muerte, como si hubieran cambiado, como he dicho en otros aspectos, en otros momentos, administración celestial, pasó de uno a otro ángel. Entonces primero reinó la muerte, durante el diluvio estaba reinando la muerte. Entonces se podría decir en teoría que fue la muerte la que dijo, hay que dar muerte a todo el mundo, porque eso es lo que están buscando. Entonces la Ruach llegó y se le manifestó por voluntad de Yahweh, que está por encima de todo, a Noah, y le dijo, hey, van a destruir todo, construyase un arca, hágase esto y lo otro, porque si no, no va a quedar nada sobre la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, por eso me parece, entendiendo eso, lo curioso aquí como lo pone, que fue la sabiduría la que llegó y salvó a Noah. Por su culpa vino el diluvio a la tierra y otra vez la salvó la sabiduría. ¿Y aquí dice por su culpa? Después de haber dicho que se apartó de ella el criminal. ¿A quién les he dicho que representa a Caín? Samael, que es de quien salió la muerte. Entonces es el primer criminal que después se manifestó en la tierra, reflejado en Caín. Abel es un reflejo de Sabaoth, que se convertiría en Heilel, Lucifer. Set, Mashiach. Entonces se apartó de ella el criminal, la muerte, lleno de ira, como Samael, y su furia fratricida le acarrió la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, ¿verdad? Como por la muerte, por Caín, por Samael. Y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón. Cuando los pueblos unidos en la maldad fueron confundidos, ella se fijó en el justo y lo preservó irreprochable ante Elohim, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su hijo. Esa parte. Abraham. Cuando los pueblos unidos en la maldad fueron confundidos, ella se fijó en el justo, ¿verdad? Cuando se dio la confusión de las lenguas en Babel, que fue después del diluvio, cuando los pueblos hundidos en la maldad fueron confundidos, ella se fijó en el justo, Abraham, que fue el que se enfrentó contra Nimrod, ¿se acuerdan? Lo leímos en Yashar. Y lo preservó irreprochable ante Elohim, lo mantuvo apartado, que se diera cuenta que Yahweh es el verdadero poderoso y ningún otro, porque él vio el sol, dijo, este será, y después dijo que no, la luna, las nubes. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en Yashar. Básicamente desde los 3 años Abraham empezó a ver la creación y buscar al Todopoderoso a través de la creación, y se llegó a dar cuenta que había un poderoso de poderosos que gobierna todo y que maneja todo en la creación. Y su papá era muy idólatra, pero él se mantuvo irreprochable, como dice aquí, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su hijo, pasando la prueba de incluso estar dispuesto a inmolar a su hijo unigénito, el de la promesa. No se ablandó, ¿verdad? Claramente es que de verdad uno no se puede imaginar esa prueba. No hay forma de imaginársela más que preguntarle a Abraham y que no poder ver la película. Porque, y verdad, de la realidad, no como la vayan a poner de verdad las películas de Hollywood, así. Porque es que no son tantos factores. Haber vivido por tanto tiempo queriendo hijos, en un tiempo en el que tener hijos de verdad, o sea, todavía lo es, pero no lo promueve así la sociedad. En ese tiempo era todo el mundo, tengan hijos, por favor, es lo mejor de la vida. La bendición más grande. Y una persona que se iba del mundo sin tener hijos, como hemos visto, ¿verdad? Era visto como para nada vino. Entonces, porque no dejó nada después. Entonces, bendito Yahweh que a través del Espíritu, si yo no sé a quién les mandé ahí, ¿verdad? Pero estoy incluido por si algo. Entonces, cuando en este tiempo tan importante el tener hijos, el deseo de tener a alguien que lleve el nombre, que
que reciba la herencia y otro montón de detalles, al puro principio de la historia. Y Yahweh le promete un hijo, lo llega a tener a los 100 años. Lo está disfrutando y disfrutando. El hombre todavía no se ha casado, entonces no se sabe cuándo vaya a tener hijos como para que continúe la línea. Y antes de eso Yahweh le dice, me lo trae y me lo... Por favor, imagínese la prueba, ¿verdad? ¿Cuánta gente diría, ese no puede ser Yahweh? ¿Verdad? O ya se me olvidó lo que es la religión, etcétera, montones de cosas que podría el enemigo poner para ir en contra, y obviamente porque se ablandaría el corazón. Uno diría, ¿cómo le voy a hacer yo un daño a mi hijo si lo amo tanto? No hay nada que ame más, nada más de Sara, sí, tranquila. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo daño a mi hijo, a la promesa, esto, lo otro? Pero su corazón no se ablandó, él estuvo firme y dijo, voy a ir a hacerlo. Y no quiere decir que no lo amaba, es que ese es el punto. Por eso es tan grande la prueba, porque era lo que más amaba, y aún así estuvo dispuesto a quitarle la vida, o sea, a dejar de tener aquello que era lo que más amaba, y por ende el gran sacrificio, porque obviamente no habría sacrificio si no lo amara, y no sería sorprendente que no se le ablandó el corazón, ¿verdad? Entonces espero sea obvio. Algunos dirían, no lo quería. De ser así, Yahweh no lo hubiera escogido. Entonces, dice, y lo preservó irreprochable ante Elohim, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su hijo. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, escapado del fuego llovido sobre las 5 ciudades, ¿verdad? Cuando sacó a Lot, y vean cómo lo pone. Recuerden que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. El fin de los tiempos va a ser destruida la tierra por fuego, como fue Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, a Lot, ¿verdad? A través de los malajim, lo agarraron y se lo llevaron y lo pusieron a salvo. Escapando del fuego, escapado del fuego, como el Éxodo, hay que escapar. Escapado del fuego llovido sobre las 5 ciudades. Testimonio de aquella maldad, aún está el desierto humeante. Qué interesante, ahorita no creo que siga humeando, pero en cierta manera se puede decir que sí, porque si uno va a donde fue Sodoma y Gomorra, todavía, y me parece tan sorprendente, y lo digo porque esto yo lo había visto hace que unos 10 años. Curiosamente ayer o antier me salieron unos videos del mismo tema, de la misma cuestión, pero videos nuevos. Entonces uno todavía puede ir a Sodoma y Gomorra y encontrarse piedras de azufre, y darles fuego y se derrite así, se hace como líquido. Y eso era lo que estaba cayendo del cielo en ese momento. Piedras encendidas que quemaron, destruyeron todo, y todavía están ahí. Y han estudiado el azufre que se encuentra ahí, y es el más puro que hay en toda la tierra. No se encuentra en ningún lugar de la tierra azufre tan puro. El azufre normalmente es amarillo. Ese azufre es blanco de lo puro que es. Y no me acuerdo el porcentaje del azufre normal, pero es una diferencia inmensa del azufre que se encuentra en todo lado al azufre que hay en Sodoma y Gomorra. El punto, o lo que eso confirma, es que ese cayó del cielo, no vino de la tierra, no originó en la tierra, cayó del cielo. Entonces vean como ellos mismos dicen, la sabiduría misma, Shlomo mismo dice, todavía está humeando ese lugar. Y repito, aunque puede ser que en ese momento todavía estuviera subiendo humo, que sería muy sorprendente, tal vez el mismo azufre, tanto que había, se encendía solo y humeaba. Testimonio de aquella maldad, aún está el desierto humeante, los árboles frutales de cosechas prematuras, y la estatua de sal que se levanta, la esposa de Lot. Vean como el mismo Shlomo dice, ahí está todavía la estatua de sal. Y Josefo, el historiador judío, dice que en el tiempo de él, o sea, cerca de Mashiach, del tiempo de Mashiach, todavía estaba la estatua de sal y todavía se le podían reconocer algunos de los dedos. Si no me equivoco, hoy sigue estando ahí la estatua de sal, pero ya se ve solo como un pilar así todo. Entonces, la estatua de sal que se levanta, monumento a un alma que no creyó.
Entonces vean cómo la escritura misma nos dice cuál fue el problema. ¿Por qué volvió a ver? Porque no creyó. O no creyó que iba a caer fuego, o no creyó que fuera a ser destrucción completa, o no creyó lo que fuese. No creyó a Yahweh. Por haberse apartado de la sabiduría, tuvieron la desgracia de no conocer el bien. Y además dejaron a la historia un recuerdo de su insensatez para que su mal paso no quedara oculto. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus servidores. Al justo que escapaba de la ira de su hermano, ¿verdad? Jacob escapando de Saúl, por ejemplo, lo condujo por sendas llanas. Le mostró el reino de Elohim y le dio a conocer las cosas apartadas. Dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. Como sabemos, Yahushua es representado por Yitzhak. Vean cómo de Yitzhak, así como él como persona, no se mencionó mucho. Nada más se mencionó que era el hijo de Abraham, a quien Yahweh escogió y a quien no se le ablandó, ¿verdad?, el corazón por su hijo, como haciendo alusión al momento en que fue llevado a ser sacrificado, lo cual se conecta con el sacrificio de Yahushua. Después de hablar de ese momento, habla del fuego de Lot como el fin de los tiempos y lo que viene en la venida del Hijo del Hombre. Y ahora empieza a hablar de Jacob, que es una representación de ese último. Dice: lo protegió contra la codicia de los explotadores, ¿verdad?, de Labán, y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus ataques. Le dio el triunfo en la dura batalla para que supiera que la piedad es más fuerte que nada. No abandonó al justo vendido, Yosef, sino que lo libró del pecado. Bajó con él al calabozo y no lo dejó en la prisión. Bajó con él al calabozo, ¿verdad? Ahí estaba la sabiduría con él, porque fue ahí donde pudo interpretar los sueños y otras cosas. O sea, la sabiduría estaba con él en ese calabozo. Bajó con él al calabozo y no lo dejó en la prisión hasta entregarle el cetro real y poder sobre sus opresores. Demostró la falsedad de sus calumniadores y le concedió estima eterna. Al pueblo apartado, a la nación irreprochable, lo libró de la nación opresora, ¿verdad? Israel lo libró de Egipto. Entró en el alma del servidor de Elohim, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los apartados la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de astros por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo, mar de juncos, Yamsuf, y los guió a través de aguas caudalosas. Sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote de lo profundo del abismo. Qué interesante eso, ¿verdad? Bueno, el haberlo visto no me puedo imaginar, y después empezar a ver todo lo videos. Este fue el que andaba otro amigo, este fue el que le pegó a usted, ¿se acuerda? Por la japa. Pero también al decir, luego lo sacó a flote de lo profundo del abismo. Los ángeles caídos, después de llegar en el tiempo de Noé y hacer que todo el mundo pecara, por lo cual vino el diluvio, entre otras cosas, fueron encerrados en el abismo, pero al fin de los tiempos se les va a permitir salir, como salir a flote. En este caso, para traer más juicio, castigo a los impíos. Pero me parece interesante aquí los términos que utiliza, puesto que son nuestros enemigos, van a volver a salir, pero ya nosotros vamos a estar protegidos, eso sí. Por eso los justos despojaron a los impíos. Por eso los justos despojaron a los impíos y cantaron. Yahweh, me imagino, cantaron a Yahweh un himno. No está bien. Por eso los justos despojaron a los impíos y cantaron, Yahweh, un himno a tu apartado nombre. Vean qué poderoso. Aquí está terminando el capítulo ¿verdad? Vean cómo se conecta con lo que mencioné ahora de los 144,000 en el monte Sión, en el firmamento, cantando la canción de Moshe y del Cordero. La canción de Moshe y del Cordero. Aquí está hablando del momento en que cantaron la canción de Éxodo 15,
Cuando Moshe dijo, cantaré yo a Yahweh porque de estima se ha cubierto, cantaré, dijo Moshe, en futuro, haciendo alusión que era algo que tenía que ver con un cumplimiento del fin. Por eso los justos despojaron a los impíos. Recuerdan, los de Israel despojaron de todas las riquezas a los impíos. Y no solo al ir saliendo de Egipto, sino cuando llegan los ejércitos, que muchos de sus armas, escudos o carros tenían oro y cosas así. Cuando se quedan ahogados en el mar de juncos, un montón de esas cosas llegaron a los pies de ellos y se enriquecieron todavía más. Dice, los justos despojaron a los impíos y cantaron, como los escogidos van a cantar cuando pasen de esta realidad a la otra, sin mojarse, o sea, sin morir, como cuando pasaron por el mar de juncos sin mojarse. Cantaron, Yahweh, un himno a tu apartado nombre. Apocalipsis 14 dice, y vi 144,000 en el monte Sión con el nombre del Padre y del Hijo, y cantaban una canción. Estoy resumiendo. Entonces cantaban una canción al nombre que tienen en su mente, en su frente. Un himno a tu apartado nombre, celebrando a coro tu brazo triunfante. O sea, a Yahushua, que es el brazo y el que nos da el triunfo, porque somos más que vencedores en Yahushua. Recuerdan que les he hablado de dos pilares. El pilar que empieza con Jokmah, que es sabiduría, sigue con favor, que es lo que recibimos a través de Yahushua y su muerte, y termina con triunfo, que es lo que estamos viendo aquí. Por ende vemos cómo todo se conecta, es el mismo pilar. Yahushua, que vino a darnos sabiduría, el favor y el triunfo. Por ende también se confirma aquí el hecho de que está hablando de ese momento de los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo, porque dice, y cantaron, van a cantar Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, la canción del Cordero y de Moshe. Soberano, un himno a tu apartado nombre, Yahweh, celebrando a coro tu brazo triunfante, Yahushua, el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. ¿Se imagina estar con un bebé que nunca ha hablado en el momento de la canción? ¡Ah! Pero como sabemos, fue a Moshe al que se le revela el nombre. Él fue el que pregunta el nombre y se le revela, y por ende aquí vemos que en ese momento la canción fue a su apartado nombre, porque finalmente había sido revelado, igual que en el fin ya va a ser confirmado. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos. Imagínense los mudos, de fijo habían unos cuantos ahí, y de repente empezaron a cantar al pasar el mar de juncos. No me puedo imaginar lo sorprendente. Y soltó la lengua de los niños, bebés ahí, cante y cante. Dice aquí, de las tres descendencias de Abraham, ¿quiénes son las piedras? ¿Quién es la arena del mar? ¿Y quién es las estrellas del cielo, según la sabiduría de Mashiach? Pues de fijo esto se podría, imagino, responder de varias maneras. Por un lado, bueno, me imagino que eso de las piedras que menciona el primero es por lo que dijo Yahushua, que Yahweh mismo puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Ahí el punto es que en hebreo piedras es abanim, hijos es banim. Entonces la única diferencia es una letra, la letra Aleph, que curiosamente es muda al puro inicio y representa al Padre Todopoderoso. Entonces se puede ver cómo del Padre vendrían hijos, que son representados por las piedras, porque Yahushua es la piedra angular y los demás que son suyos son piedras en el templo, que es el cuerpo de Mashiach. Entonces de ahí las piedras como piedras del templo, hijos de Yahweh a través de Yahushua el primero. Por eso el primero Aleph, hijos Banim, tenemos Abanim, piedras. Los hijos a través del primero son las piedras que son con lo que se construye el templo, que es el cuerpo de Mashiach, la congregación escogida, los 144,000, que básicamente vienen siendo también las estrellas del cielo. A Abraham se le prometió que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las estrellas del cielo son los pocos, me refiero a los 144,000 escogidos que brillarán como las estrellas del firmamento, y los muchos son la arena del mar, los que estarán en la tierra. Unos van a tener acceso al cielo, cuerpos como de Malachim, los pocos. Otros van a permanecer en la tierra, cuerpos similares, más similares al
de ahorita, que al de los ángeles, serían como la arena del mar, o sea, los que van a gobernar sobre las naciones. Los pocos sobre los muchos sobre las naciones. Ahora, otra forma de entenderlo, ¿verdad? Por si algo, es que las dos, el que sería como las estrellas y como la arena, se referían a lo mismo, era una confirmación de lo mismo, que iba a tener hijos para tirar para arriba, ¿verdad? Iba a tener un montón de hijos. Y de ahí entonces estaría los que vendrían a través de Yitzhak y los que vendrían a través de Ismael. Pero incluso después de Ismael y Yitzhak, tuvo otros hijos con Keturah, que también se multiplicaron un montón. Los madianitas eran innumerables, los ismaelitas también, hoy en día incluso todavía, o sorprendente el número que son. Entonces hay una gran cantidad en la que se pueden separar, pero se podría, porque no sé si ese es el punto con el que me lo está preguntando, poner a las estrellas, obviamente Yitzhak, porque fue cuando le prometió que iba a tener un hijo, cuando le dijo cuente las estrellas, como él dándose cuenta a través de las estrellas que no iba a tener un hijo, y Yahweh le cambia el nombre para que tuviera un destino por encima de las estrellas. Entonces los de Yitzhak como las estrellas, los de Ismael como la arena. Pero en realidad creo lo más importante, lo principal es lo que mencioné al puro principio, los pocos y los muchos, que también se muestra en el hecho de que Yahweh le promete a Abraham como las estrellas y como la arena, pero cuando habla con Yitzhak le promete que sería como las estrellas, y cuando habla con Jacob le dice que sería como la arena. Entonces Yitzhak representa a los pocos que tienen a Yahushua, Jacob a los muchos como la arena, que van a entrar por misericordia de Mashiach, pero no tuvieron su nombre.